Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 3, El capítulo 3 que nos invita, ¿verdad?, a nosotros a mirar un poco desde el versículo 38 hoy, la muerte de Abner y la reflexión que hará el rey David en este versículo 38. Nos dice de esta manera: el rey dijo a sus servidores, es decir, aquí él habla del rey David: entiendan que hoy ha caído en Israel un gran caudillo. Ahí está. Entiendan que hoy ha caído en Israel un gran caudillo. Esta es la frase, esta es la reflexión del rey David. Podemos decir que el versículo 38 nos va a poner en esta sintonía. Recuerden, queridos amigos, que hoy aquí en Israel ha caído un gran caudillo. ¿Y qué es lo que está queriéndonos decir, verdad, este versículo 38? Primero, viendo los protagonistas de este versículo 38, son tres los personajes claves que encontramos aquí: David, Abner y Joab. David, Abner y Joab en este versículo, ¿verdad? David, que es el rey de Israel, elegido por Dios, quien demuestra ser un líder justo y compasivo. Eso es lo que el autor sagrado nos quiere mostrar, que David es un rey justo y compasivo. Entonces, absolutamente no admitiría lleva. No es que David no admite simplemente la muerte de Abner, porque con esta muerte se le puede venir abajo toda esa diplomacia que estaba haciendo con Abner para la unificación de todo Israel. ¿Verdad? Y además que Abner tenía mayor fuerza, ¿verdad? Mayor fuerza en el norte. Incluso es él el que lleva adelante, porque siempre Isboshet era simplemente, decíamos, una pantalla para él, para darle un poco credibilidad también a las otras tribus del norte, a el ejército de Saúl y así sucesivamente, todo esto. Y bueno, pero aquí estos personajes, David, como elegido por Dios, demuestra ser un líder también justo y un líder compasivo. Abner, por su parte, que siempre fue el comandante de Saúl, él el que estaba al frente, incluso cuando persiguieron a David para matarlo, Abner estaba al frente. O sea, podríamos también, y el pueblo también podría entender, bueno, David va a aprovechar con algo, ya puede tener banquete guau, pero ponga upona, lo que sea, o allá, o urucayo, o yucayo, o yucaca, el famoso sicario, ¿verdad? Pero sin embargo no era esta la realidad, ¿verdad? Abner, siendo antiguo comandante del ejército de Saúl, inicialmente apoyó
a Isboshet, él lo pone, Isboshet, hijo de Saúl, como rey, pero luego reconoce que David es el legítimo comandante. Pero podemos mirar también todos los elementos, porque recordamos, Elna, Ave, Amnero, Moisés, Catuete, la Isboshet como rey. Y primero era para continuar él en el gobierno, porque él pues siempre fue el poder detrás del poder, el poder detrás del poder. El poder detrás del poder. Entonces, todo lo demás que está al frente, todos los que están en un congreso, los que están en una justicia, los que están para ejecutar, etcétera, títeres. Entonces, que tienen que responder. Hoy en día, ciertamente que tenemos otra clase de organización. Y antes había organiza, wow, es siempre la de organización, porque es una organización, como decía Benedicto XVI, muchas veces son organizaciones que simplemente miran los intereses mezquinos de un grupo. Benedicto XVI, a los parlamentarios alemanes, imagínense, entonces si ustedes se reúnen para eso, es simplemente un grupo de bandidos, así luego le llaman. Benedicto XVI, el Papa Benedicto XVI. Cuando hay algo importante, lleva la hindúya, ella, aña comparamiento. Entonces, aquí le tenemos a un Abner que más o menos manipulaba ese poder de Isboshet. Y por otra parte, Joab, que era el comandante de David, y es él el responsable, en realidad, del asesinato de Abner. También habíamos ya hablado, porque él piensa y tiene miedo que si se hace un pacto, una alianza, porque él no estaba ahí, en estas condiciones que uno va poniendo en todo pacto, por ahí pensaba que él iba a perder su poder sobre el ejército y que tal vez David le ponga después a Abner como jefe del ejército. Allá o perder tamaño y pusieron mía yo. A ver, ando voy a Abner. Es mejor. Y además quería vengar la muerte de su hermano Asael. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Tiene límite a este mundo pecador. Decidiste dejar el cielo por nosotros, mi Señor. De una virgen bella y pura nació nuestro Redentor. Encarnado en un bebé, nos trajiste salvación.
convertido de amor. En sacrificio te diste al Padre, y en la cruz todas las culpas lavaste con tu sangre. Mas aún no te conformaste y decidiste quedarte en cuerpo, alma y divinidad. Y podemos contemplarte en el pan y en el vino, convertido en cuerpo y sangre. Nos entregas tu amor y nos das la comunión. Bendita Eucaristía, presencia de Dios, cuerpo de Cristo, milagro de amor, pan de la vida, la entrega total, fruto de unidad. Bendita Eucaristía, precioso manjar, vertiente infinita que sacia mi alma, presencia divina que el cielo en la tierra, Jesús vivo está. Pan bajado del cielo, nunca más tendremos hambre. Agua de vida eterna, nunca más tendremos sed. Quien coma y beba de tu cuerpo y sangre vivirá para siempre. Bendita Eucaristía, presencia de Dios, cuerpo de Cristo, milagro de amor, pan de la vida, la entrega total, fruto de unidad. Bendita Eucaristía, precioso manjar, vertiente infinita que sacia mi alma, presencia divina que el cielo en la tierra. Jesús vivo está. Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Marzo, Introducción General a la Biblia. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. El día de hoy, lunes 10 de marzo, ya este tiempo de Cuaresma que el Señor nos llama a la conversión. Yande apikutu y hina veñandi yara heñande dale bate ko bare mo ingema pene apetu umeleñe pengoma página ko anga yeri heshamba ella bare ya pota para hacer un camino de regreso hacia el Dios
de la bondad. Nos acompaña el libro de Levítico, capítulo 19, del 1 al 2, del 11 al 18. El Señor habló hacia Moisés: di a la comunidad de los hijos de Israel, sean santos, porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. No robarán, ni defraudarán, ni se engañarán unos a otros. No jurarán en falso por mi nombre, profanando el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. No explotarás a tu prójimo, ni le robarás. No dormirá contigo hasta la mañana siguiente el jornal del obrero. No maldecirás al sordo, ni pondrás tropiezo al ciego. Teme a tu Dios. Yo soy el Señor. No darás sentencias injustas. No serás parcial ni por favorecer al pobre, ni por honrar al rico. Juzga con justicia a tu prójimo. No andarás difamando a tu gente, ni declararás el falso contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. Y así continúa, querido hermano. Cuando hay pones formal en aquí, te vuelve a repetir el libro del Levítico, cómo tenemos que vivir. El libro del Levítico en realidad es como una carta nuestra, una hoja de ruta en nuestro relacionamiento. Son los mandamientos, las reglas, las normas, queridos hermanos. Con la ñandeña hindú, con la ñandellaro moía peñande no debe peñandera pepe, haupecha ñamañarire, yalerire, ñamindu urire, decimos: Señor, esto es vivir de acuerdo a lo que tú me pides, ¿verdad? Esto es vivir como cristiano. Di a la comunidad de Israel. Israel, ¿qué quiere decir? Fuerza de Dios. Supongo que dice la fuerza de Dios. Es decir, que la fuerza de Dios proviene si nosotros vivimos estos mandamientos. Primero, luego nos dice en forma general: sean santos, porque yo soy santos. Ustedes son los alter Christian. Ustedes son los otros yo actualmente en el mundo. Pero acá tienen que ser santos como yo soy santo. Y después ya comienza. Y esto creo que no hace falta que repita mucho, porque sabemos en los mandamientos de la ley del Señor: no robarás, no defraudarás, no engañarás, no jurarás en falso, no profanarás mi nombre, no explotarás a tu prójimo, no le robarás, no dormirá contigo hasta la mañana siguiente el jornal del obrero. Pero dice: paga a tiempo, plan de obrero, etcétera, etcétera, y así. Y también pagar justamente. Andás ahí a sueldo mínimo, sino que hay que pagar un poco más, hay que pagar lo que vale el trabajo del hombre, de la persona. Ñame tacaño, y somos muy egoístas. Estamos siendo dirigidos más bien por el Dios de dinero, en vez de ser dirigidos por el Dios que nos da la vida, que nos da la libertad y que nos hace convivir en una comunidad donde somos hermanos y donde nos ayudamos en el camino de la igualdad. Queridos hermanos, pidamos esta bendición hoy especialmente a Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos en este versículo nosotros 38, ¿verdad? Del capítulo 3 del segundo libro de Samuel. El versículo 38, el rey dijo a sus servidores: entiendan que hoy ha caído en Israel un gran caudillo. Esta es la frase de David, y por eso nosotros le poníamos, ¿verdad? Como título decíamos que la muerte de Abner es una muerte que le lleva a David también a reflexionar y a entender y a decir: hoy ha caído un gran caudillo. Entiendan bien, le dice, entiendan, hoy ha caído un gran caudillo. A pesar de que este siempre
iba detrás de él, ¿verdad? O sea, absolutamente quería matarlo, ¿se acuerdan? Cuando iba con Saúl a perseguir a David, pero sin embargo David reconoce y dice, aquí ha caído un gran caudillo, ha caído un gran caudillo. Entonces demuestra directamente que David entonces no se alegró por la muerte de Abner, como todos podían suponer, ¿verdad? Que David estaba contento porque por fin un manoco estaba a veces era y Saúl dice yucase y cualquier todo aquello. De David siempre nosotros en las narraciones de estos libros históricos encontramos una conducta íntegra. Ahí está. Una conducta íntegra. Jamás que se opone o se pone en contra de la persona. Tal vez puede reconocer y darse cuenta y decir, tus acciones no están bien, eres equivocada en Abner. En un momento le hace un grito, ¿se acuerdan? En el primer libro de Samuel, capítulo 26, cuando con Abisai, justamente con su sobrino, habían entrado en el campamento y tenían la posibilidad de matarle a Saúl. Abisai luego le había dicho, tío, déjame aquí que con una sola estocada con su lanza. Ayucada en esa volver, ay, ya tape, huire. Ay, cututas allá de su bebé. Pero sin embargo, David le dice, no, absolutamente. El que mata al ungido del Señor, entonces siempre tiene sus consecuencias. Por lo tanto, no, absolutamente. O sea, una lealtad y una conducta íntegra de parte de David. Eso es lo que siempre se presenta. Y aquí también, ¿verdad? Porque él podría alegrarse con la muerte de Abner, de lo que hizo Joab, pero no. Porque además él había hecho un pacto, una alianza con Abner, se habían encontrado, habían hecho un banquete. El banquete era también signo, ¿verdad?, de un encuentro de amistad a través de restablecer las relaciones. Aumiaco así la llevaban, así. Ya calculamían de llevar la economía con ambas. Y bueno, pero es la diplomacia, ¿verdad? Pero atención, esto también yo le voy a decir una cosa, porque algunas veces, está ya esa lado, ya puedes ver la asadacho, ya puedes ver el encuentro entre los diversos partidos, ¿verdad? Reencuentro, ¿verdad? Reencuentro de los partidos, reencuentro en un sentido de la nación, ñaña reencontrar la partido, etc. Pero para distribuir la torta en una forma totalmente negativa. Upea ñaña reúne, upea, da él ya nada y pone bien. Va eva a la ya yupino ñaña uniro con aves ña ganaron. Va eva landere uta hacia uta. Repartirse la torta. Moba sea mondata, andeba more mondata. Upea la ña mañana, upea la ya esa. Y eso, atención, eso es todo lo contrario de lo que estamos diciendo aquí. Amiga gañante de vaina, ya sí, tenemos que reunificarnos nosotros, que esto, que aquello, los partidos, porque al final de cuentas todos estamos haciendo la misma cosa. Por lo menos, she añeñanduye, she. De ahí eva la ve, ya la ven de criterio, pero ya mañana ponamos, ya de sincero, mía. Y tenemos que mirar y tenemos que decir, bueno, si estamos estudiando, mirando, y esta es nuestra hoja de ruta y estos son los criterios, ¿verdad? Si decimos que somos verdaderamente cristianos, seguidores de la palabra de Dios, aquí está el criterio y la iluminación para que nosotros actuemos. Porque este interés ya es esa, lleva los yupimiantes, upepe oñe moija, oye por la repartir. Cuando diga tu mañana va a po en una forma honesta, ¿verdad? La desde ya bueno ver la sobrefacturación a que vamos de firmar cosas indebidas, lleva. Entonces ya los grandes empresarios mismos ya no pueden trabajar así, ¿verdad? No pueden trabajar. ¿Por qué? Y porque todo tiene que ser tanto por ciento, anda y oírla, ¿cómo que se dice? Que te virumite mi simia llevan. No, te sacan casi la mitad, 50%, 40%, pésame. Es decir, ese que por el hecho de darte esa licitación y firmarte, él prácticamente se hace jefe, ¿verdad? Jefe de esa misma acción, porque el 40% ganar de las construcciones, etcétera, etcétera, es el colmo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que los otros pueden hacer, verdad?
¿Qué es lo que los otros pueden hacer como empresarios, ¿verdad? Los que quieren trabajar honestamente, ¿verdad? Porque están también los que no quieren trabajar honestamente, entonces lo único que hace es sobrefacturar todo, porque 40% le tienen que dar. Imposible. Bueno, y así, tenemos que pensar y tenemos que asincerarnos, queridos amigos, porque si no, volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Ñandeyarañe ETV cumple 3 años. 3 años compartiendo la palabra de Dios las 24 horas del día. Te invitamos a celebrar con nosotros este aniversario muy especial. Sábado 5 de abril, 19 horas, misa de acción de gracias en la parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo. 20 horas, cena de celebración, polideportivo de la parroquia San José Obrero. Acompáñanos a dar gracias a Dios por este camino de evangelización y crecimiento. Más informes al 0981 50 50 36. Estoy contigo y de tu
tu Salvador. Yo soy el Dios, el Santo de Israel, y estoy contigo, porque yo soy tu Señor, tu Salvador. Yo soy tu Padre, tu protector, y tú eres mío. No temas, pueblo mío. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Antiguo Testamento. Segundo libro de Samuel, capítulo 3. Y hoy, el versículo 38, el rey dijo a sus servidores: entiendan que hoy ha caído en Israel un gran caudillo. Esa es la palabra de David. Entiendan. Entienden por águila, porque esta es una persona íntegra. Siempre fue leal, siempre procuró hacer el bien, a pesar de haber recibido tantos chicotazos desde afuera. Oye, versí. Esto es interesante también, ¿verdad? Porque yo hablo bastante o miro un poco de un aspecto, porque digo, este es un libro político, pero atención. Lo político quiere decir cómo nosotros nos relacionamos como personas en todos los niveles. Porque también es política lo que nosotros utilizamos en una relación, por ejemplo, de iglesia. La iglesia como tal, decimos así, una estructura, cómo se organiza el aspecto eclesial de relación, de todo lo que es el aspecto de un camino de encuentro con Dios. Algo ya es de la organización, allá es de jerarquía. Y en este sentido, muchas veces también fallamos de esta misma manera. Algunas veces ya por la idea, porque aquí hay una obediencia de vida. Y entonces, apenas ya ocupa y me di cargo y mí, entonces usted veñandende me voy. Ya guardar allí, oye, peñande, lleva, pero ya con las cargos a la poder, ya cobre. Entonces, ese posible se nace usted y se pea. A mí me gusta o a mí no me gusta, ¿entendés? A un miércoles iba a llevar. Entonces no hay una capacidad, y justamente las actitudes son las cosas espectaculares, ¿verdad? Espectaculares que nos presenta la palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos que mirar, ¿verdad? Porque algunas veces nosotros no somos capaces de este aspecto diplomático, ya hecho, de manejar desde un aspecto como lo hace David. Mira que aquí Abner está mal allá por la iba. Yo casi entero yo hoy a David. Sin embargo, David es capaz de pasar por encima, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque Abner vale mucho también. Vale mucho. Tal vez se habrá equivocado, pero vale mucho. Entonces yo por eso no lo voy a sacar. Porque matar quiere decir envolver no es a ella por la ella posee en día. Porque yo, ¿entendés? Eso muestra mucha ignorancia, ¿verdad? Como decía un sacerdote antes, una ignorancia supina. Ignorancia supina. Bueno, entonces, porque miren este versículo 38. El rey dice a sus servidores: entiendan que hoy ha caído en Israel un gran caudillo. A ver, entonces, Ñandela y David. David y yo, hoy ha caído un gran caudillo. Hoy nosotros estamos perdiendo una gran persona dentro de un caminar que ciertamente en nuestro caminar humano nosotros no somos.
los mejores. Esto, como le estaba diciendo, dentro de un aspecto eclesial y dentro de un aspecto también de estructura de una nación, ¿verdad? Con esto nos estamos diciendo que hay mucha gente muy valiosa a quienes se les pone, ¿verdad? Y me parece interesante, se les pone al frente de una nación para que maneje un ministerio, para que maneje una nación, etc. No dudamos tal vez de la inteligencia y de la capacidad y de la viveza. Lo que se mira y la Biblia verdaderamente está insistiendo con nosotros, estábamos diciendo, es la actitud, nuestra actitud. Porque entonces, de valer a Moyepe, de inteligente a Moyepe, erecora Moyepe, la de capacidad, ¿sabe qué pasa? Ne vendido. Aupea dice entonces, son un títere en mano, el poder detrás del poder. Y hay mucho de eso, queridos amigos. Y como le está diciendo a todos los niveles. Y en ese sentido podemos decir, yo por lo menos puedo entenderlo mucho más y lo que uno vive dentro de su experiencia también dentro del aspecto eclesial, yo puedo decir así, ¿verdad? Pero dentro de lo que nosotros vemos también en una estructuración y organización de una nación, opea, yajesha, hashe, agendú, hapea, ogendú, hapea, uja, abe, uja, o oyoña confesase, a omo veo baitese, hey baitese, hasta con pelo y señales y hacia la gente. Upea es yo que la ya ¿verdad? Sino que es para que meditemos y entendamos y hagamos un camino serio. Si queremos, ¿verdad? Si queremos salir adelante o si no. Recordemos que vamos a seguir siempre con una religión de buscar angelita y es conversión la llega. La verdadera conversión tiene que ser parenética. Upea dice la she agüerovia, la she y cuá. Entonces tengo que ponerlo en práctica. Oye, ya. Queridos amigos, qué linda que es la palabra de Dios. Tenemos que escucharlo y entenderlo. Y eso nos tiene que animar, porque eso nos anima y nos vamos a dar cuenta que podemos salir adelante. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Mientras el califa Saladino se tomaba Jerusalén y los moros hacían de las suyas en España, Juan de Mata, que había nacido en Provenza, Francia, más o menos en el año 1160, observaba en Marsella, donde vivía con su familia, cómo eran tratados los prisioneros cristianos, que los musulmanes embarcaban hacia África. Sentía su alma resquebrajada de dolor y no tenía claro qué debería hacer para paliar los tormentos de los cautivos. Pero eso sí sabía que su camino era la vida religiosa, por lo que con el permiso y respaldo de sus piadosos padres, Eufemio y Marta, viajó a París y allí se doctoró en teología y fue profesor de la que hoy es la Universidad de la Sorbona antes de ordenarse sacerdote. Precisamente durante la celebración de su primera misa en 1193, le pidió con mucho fervor a Dios para que le indicara a cuál congregación debería ingresar. Y en el momento de la elevación se le apareció Jesús de túnica blanca con una cruz roja y azul en el pecho, flanqueado por dos prisioneros que intercambiaban sus cadenas. Y supo en ese momento que su misión era liberar a los cautivos. Y como no existía ninguna comunidad de estas características, decidió fundar una que respondiera a ese anhelo. Para corroborar su idea, se retiró a orar junto al ermitaño Félix de Valois, con quien compartió su visión, y entusiasmado,
se convirtió en el cofundador de la Orden de la Santísima Trinidad en 1194, que fue aprobada por el Papa Inocencio III en 1198, después de que el Papa tuviera la misma visión de Juan de Mata durante una Eucaristía. Ni qué decir que el hábito escogido era, y todavía lo es, blanco con una cruz roja y azul en el pecho. Desde ese momento San Juan de Mata, reconocido por su magisterio como teólogo, por su santidad y humildad, por su ejemplo de ayuno y penitencia y por los milagros que obraba, se dedicó a cruzar el Mediterráneo con sus compañeros y a traer de África a los cristianos esclavizados, por los cuales pagaba costosísimos rescates, que eran recolectados pidiendo limosnas en toda Europa. En promedio, cada año, repatriaba a más de 300 cautivos, los cuales, antes de ser devueltos a sus familias, eran atendidos y curados en las más de 30 casas de los trinitarios que funcionaban en España, en Francia y en Italia. Una vez un barco en el que traía 120 esclavos recién liberados fue asaltado por piratas que mataron al capitán y destrozaron el timón, lo mismo que las velas. Entonces, San Juan de Mata improvisó un precario velamen con los mantos de todos sus compañeros. Se arrodilló en la proa con un crucifijo y sin capitán ni timón, pero con la protección y ayuda de Dios, el buque llegó sin novedad al puerto de Ostia 3 días después. San Juan de Mata, ya extenuado por el intenso trajín para rescatar los secuestrados y por el constante ayuno y las severas penitencias a las que sometía su cuerpo, retornó a Santo Tomás Informis en Roma, la casa matriz de la orden, y en 1213 murió al término de una Eucaristía. Fue elevado a los altares en 1666 por el Papa Alejandro VII. Por eso hoy, día de su festividad, debemos pedirle a San Juan de Mata que proteja y dignifique a quienes sufren injustamente en la prisión o son víctimas del abominable secuestro en nuestro país. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Aquí está mi vida, hoy siento lágrimas brotar de este sucio corazón. Aquí estoy como una oveja perdida. Oh buen pastor, mi alma en ti quiere hoy reposar. Háblame en el desierto de mi vida, las penas sangran más la herida. Quiero saber que aquí está. Renuévame, dame un corazón sencillo, dispuesto a amar como un niño. Quiero mi vida cambiar. Te busco en el cielo, te busco en el mar.
Quiero sentirte en este viento que roza mi alma y mi piel. Valles oscuros, Valles oscuros, anduvo mi ser. Enséñame, oh buen maestro, tu camino a encontrar. Háblame en el desierto de mi vida, me siento solo y sin salida. Quiero saber que aquí estás. Háblale a este corazón quebrado y tanto te ha crucificado. Quiero mi vida cambiar. Háblame en el desierto de mi vida, las penas sangran más la herida. Quiero saber que aquí estás. Renuévame, dame un corazón sencillo, dispuesto a amar como un niño. Quiero mi vida cambiar. Háblame en el desierto de mi vida, me siento solo sin salida. Quiero saber que aquí estás. Háblale a este corazón quebrado y tanto te ha crucificado. Quiero mi vida cambiar. Háblame. Los pitufos ya llegaron a Burger King. ¿Y vos estás listo para embarcarte en una nueva aventura al ritmo de la música y con muchísima diversión con tus pitufos favoritos? Vení ya y llévate los juguetes coleccionables de los pitufos. 12 juguetes en total, uno con cada cajita King Jr. Burger King, your way. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, capítulo 3 del segundo libro de Samuel, y el 38, que es maravillosa, ¿verdad? La frase de David, de todo lo que ya hemos escuchado, situaciones ante la muerte, el asesinato de Abner, Joab que le mata, pero sin absolutamente tener ninguna aprobación del rey David.
Él enseguida, decíamos, llama a toda la prensa y le dice, "Shenda de Gui, nada que ver con esto", y va presentando, incluso le maldice a Joab. Va, él a ella, porque es consecuencia, la dejo a ella, que peado a Taneaca Ani, porque de ella por la Ibaía, apea, apeo huye que Taneaca, le mando a que se es ella. Y después continúa, ¿verdad? Y aquí la tercera parte es un David que, y bueno, dice, esto no puede ser así. Tiene actitudes suyas muy profundas de reconocimiento hacia Abner, a pesar de que fue, entre comillas, vamos a decir, una persona que lo va a perseguir su enemigo, Yahshua, que buscó su muerte. Pero David va mucho más allá, por el bien del pueblo y de la gente. ¿Se dan cuenta? Qué interesante. ¿Una conversión o es una conducta íntegra de parte de David? Él mira mucho más allá, él no mira su propio interés, porque si él se quería vengar también, él hubiese dicho, menos mal oíla o yucago arriba, o agüesera pues güey con Saúl se yucase güey, joabe ya fete, jañan boca putre potre, jañamos con ahí allá algo a ver porque un manovea. No, conducta íntegra, mirando más bien hacia adelante, porque Joab, y eso dice aquí en el versículo 38, el rey dijo a sus servidores, entiendan que hoy ha caído en Israel un gran caudillo. A pesar de que era un gran pecador, sin embargo, no está de acuerdo en destituirlo, en sacarlo, en ¿qué? Por algo, ¿verdad? Porque yo a mí no me gusta. Y eso es lo que estábamos diciendo, y eso sucede en todos los niveles. Sucede también dentro de la iglesia, en una estructuración, en una organización, ¿verdad? Y salimos perdiendo, perdemos todo, ¿verdad? O sea, pierde la sociedad, pierde la iglesia, la congregación, pierde donde sea, ¿verdad? Como así también la nación. Entonces, tener capacidad de madurez, ¿verdad? Y en todo caso, trabajar sobre situaciones de las equivocaciones que tenemos. Trabajar sobre eso. Pero, en fin, eso ya después ante el Señor todos vamos a ser juzgados, ¿verdad? Todos vamos a ser juzgados. Entonces, queridos amigos, David nos muestra una actitud, ¿verdad?, de justicia por una parte, porque esa persona vale. Abner vale mucho. Entonces, esa es la justicia en primer lugar, que puede tener y tuvo sus equivocaciones. Y luego, también empatía. ¿Empatía qué quiere decir, queridos amigos? Empatía quiere decir que si nosotros somos hermanos, si nosotros estamos en una sociedad viviendo juntos, quiere decir que yo tengo que reconocer y tengo que amar a esa persona y tengo que ayudarle justamente a salir de esa situación. Apego la empatía. Apego dice, ¿y qué pirebe lleva? Apego entonces, ¿y qué ven boriajón y pirebe lleva, pobrecito, este es un motochorro, amba, es la motochorro. Entonces, ¿y qué pirebe haré? Ya vega, tuve las causas, ¿viste? Algunos pues condenan nomás. Ay, veamos a la cárcel, ya golpeamos. No le vas a recomponer o a reestructurar en su vida simplemente. Mira, mi cárcel, que era veja, va y ve, va y ve. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué son los reformatorios, verdad? Se dan cuenta que es la sociedad, es nuestra organización. Ñandela ya plazada como organización. Porque si llegamos a eso, quiere decir que somos nosotros, que nos estamos dando oportunidades y posibilidades. Quiere decir que hay algo que no funciona. Hay algunos que se están adueñando de las situaciones de una comunidad, de una sociedad. Y no podemos salir de ese. ¿Por qué? Y porque también todos nosotros rendimos pleitesía y somos títeres en manos de esos que nos hacen vivir así, ¿verdad? Entonces, aquí, en primer lugar, como enseñanza, tiene que haber el reconocimiento, ¿verdad?, de la grandeza de los demás. Hay que reconocer la grandeza de los demás. Hay que reconocer. Así que lleva, me voy. Veo, por ejemplo, vamos a decir así, con términos más sencillos. Por ejemplo, una mercadera, ya eso, peñate. Algunos pueden entender como una frase negativa, ¿verdad? Y mercadera. Sin embargo, yo me voy y miro y recorro, hablo con esa gente
Y la vez pasada hablé con una señora que vende yuyo allá, por anduyo, muy de yu, muy de yu, ante vio de ore no, ante vio, tal que llevo runde, bố vio de pagar, pero hamburgues vende así, hamburgues ore vende yu, hamburgues yu, y entonces todas esas cosas, muy de yu, ¿entiendes? Para mí es una espectacularidad, ¿verdad? Cuando uno va descubriendo y entiende gente sufrida, pero sin embargo que lucha por la vida y le da sentido a su vida. Ahora tu show pukao, hamburgo donde neme, pues a veces boca jamás diré, ya la neme cuera la ellos jamás a ver. Amigo, a pesar chiste jamás lleva y para hacerle reflexionar, debió eres cuál es la posibilidad la de montar jamás la Estados Unidos, la Harvard ve mondó la neme cuidado tu día jamás a esa yuyera, ¿entiendes? Entonces muchas veces nosotros no tenemos empatía, pesa, tengo y no, es porque no tuvieron simplemente oportunidades, ¿entienden, querido hermano? Entonces, Ñamongacuán, la grandeza de los demás, el alma, el corazón de las personas, umiala ñamañá, umiala ñamomba eguasuana. Y luego también la importancia, ¿verdad?, del liderazgo justo. Aquí tiene que haber justicia, queridos amigos, porque tengo el poder, porque esto, y entonces cometo injusticias, y no soy capaz de ayudar y hacer. Uno de los diputados justamente una vez le estaba escuchando y decía, si nosotros hoy vivimos la justicia, en un año se puede recomponer toda nuestra sociedad, en un año, pero hoy, cortar todas estas cuestiones de amiguismo, de licitaciones, de abultamiento de dinero para robar, etc. Umía, ya encamina, pa, y te hace, pues, y te bre, ya también, ya lo mitad, pues, ya entero de te Jorge llegueta, ¿entendiste? Entre te ahorita iban a hacer bien las cosas. Pero aquí miramos en una forma desmedida, ¿verdad? Desmedida. Es que también tenemos cola de paja, como se dice, que hoy ahí, porque si viene una verdadera justicia, hasta ahí ya cari. En cualquier lugar. Y entonces preferimos acaparar aquí, estar como atrincherados en un búnker, ¿verdad? A través de una mafia, ¿verdad? Lastimosamente. Y un tercer valor importante es lo de la empatía y el respeto. Y esto, queridos amigos, lo miramos desde la persona como tal. Vea la empatía ahí. Reicuare, ñandure, ñemonguetare, jesá. Entonces, ¿qué veibiré? Entonces vamos a ser capaces, ¿verdad?, de organizar en función de las necesidades. En función de las necesidades de mi pueblo, de mi gente. Bueno, queridos amigos, vamos a pedir también al Señor que siempre nos ayude a reflexionar y a entender, ¿verdad?, la palabra de Dios. Segundo libro de Samuel, capítulo 3, versículo 38. El rey dijo, entiendan que hoy ha caído en Israel un gran caudillo. Se refiere a Abner. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñandillara Ñe'e, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñandillara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.